pero espero que en los temas definitorios, en los temas claves para controlar nuestra democracia, sí, y preservar nuestra democracia, sí estemos juntos. De acuerdo, muchas gracias por sus explicaciones, señor Hernando Guerra García. Recuerdo que usted es el vocero de la bancada de Fuerza Popular, que con 24 miembros es la segunda más importante en el Parlamento después de Perú Libre. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. ¿Cómo corresponde? Vamos a hablar ahora con una vocera de una orientación política diferente, para no decir opuesta, puesto que se trata de Ruth Luque, que es vocera de Juntos por el Perú. Señora Luque, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo está usted? En primer lugar, quisiera preguntarle si tiene informaciones oficiales sobre la situación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, del cual una fuente digital ha afirmado que el primer ministro le habría pedido y obtenido su renuncia. Bueno, tengo la misma información que todos. Creo que esta es una decisión que le compete y está en evaluación ya directa del presidente. De acuerdo. Si es que se confirmara lo que parece ya una evidencia, ¿cuál es el juicio político que hace usted? Puesto que el señor Bellido ha dicho que se habría tomado esta decisión en base al escenario político creado en torno a sus funciones, pero en fin, en general, a la de los ministros. Mire, creo que una cosa que es fundamental es respetar las decisiones que vaya tomando el Poder Ejecutivo. Finalmente es el presidente Pedro Castillo quien en el marco de sus funciones, ha elegido y designado su gabinete. Este gabinete se le ha dado la confianza al Congreso de la República y necesitamos, sobre la base de las acciones que van a desarrollar, ir tomando las decisiones y colocando en el centro las acciones que sobre la propuesta de trabajo que se ha presentado en el Congreso de la República, ir desarrollando la labor de fiscalización. Si se confirmase lo que se afirma, de que han habido documentos que prueban una forma de complicidad, de colaboración del señor Maraví con Edith Lagos, miembro prominente de Sendero Luminoso, si bien abatida el año 82, ¿usted estaría de acuerdo en considerar que eso es una decepción, que eso es una ofensa a las víctimas y que no era apropiado que una persona con esas credenciales que habría ocultado, pueda ser ministro? El gabinete del Premier, Guido Bellido, el día del Pleno del Congreso, ha ratificado su compromiso con la democracia, con los derechos fundamentales. Ha dicho de manera clara, y creo que todos lo hemos escuchado, que ninguno de quienes son parte del gabinete tienen ninguna sentencia o condenatoria respecto a los casos de terrorismo. Yo creo que ese ha sido un mensaje claro. De hecho, el ministro de Trabajo también ha sacado una comunicación. Me parece que hay una lógica, Fernando, lo digo, de terruqueo constante. Creo que necesitamos más bien empezar a que este gabinete trabaje. Si la decisión finalmente del presidente de la República es generar un cambio, que se haga. Esa es la decisión y le compete exclusivamente. Y nosotros desde el Congreso desarrollaremos nuestras labores de control político y están desarrolladas en el marco del reglamento del Congreso cuáles son nuestras facultades al respecto. A nosotros nos preocupa en este momento la situación de la población con relación al tema de la pandemia. El día de mañana, de hecho, en la Comisión de Constitución se va a debatir un predictamen respecto al tema de la cuestión de confianza que nos preocupa, porque se intenta limitar ciertas facultades que tiene el Ejecutivo, y para mí la propuesta de hecho que está planteada en este predictamen es inconstitucional. ¿Usted cree que se trata de una maniobra legal, de una argucia jurídica para eliminar en buena cuenta la posibilidad de que la confianza pudiera ser votada? ¿Usted cree que se trata de eso, que hay ese riesgo que se ventilará en la Comisión de Constitución? No es que hay un riesgo. La propuesta es inconstitucional como tal. No se puede generar una ley interpretativa para crear o modificar una norma. Y lo que se está haciendo acá no es nada interpretativo. Lo que se está haciendo es hacer una modificación, en este caso del artículo 132 de la Constitución, donde se está colocando una prohibición, dándole un poder al Congreso de la República para que el Ejecutivo esté restringido en su labor de cuestión de confianza frente a reformas constitucionales. Y eso no se puede permitir.
No podemos permitir, digamos, que se genere un avasallamiento cuando había una lógica en nuestro Estado donde tenemos un modelo presidencialista. Y aquí lo que se pretende es que imponer una posición donde el Parlamento haga un abuso de las facultades parlamentarias. Para nosotros tiene que respetarse el equilibrio de poderes y que se cumpla, digamos, estrictamente la Constitución política. Es lo que vamos a exigir. No vamos a permitir que se genere una ley interpretativa que además sería inconstitucional porque estaría modificando una norma. Bueno, comprendemos entonces que le parece a usted grave este tema porque usted sostiene que se está procediendo, uno, con una intencionalidad política y dos, sin respetar a la Constitución. Pero eso no quita el tema que estábamos hablando antes, el tema de vínculos de ciertas personalidades vinculadas al Ejecutivo con el terrorismo. Usted ha dicho que le hace daño al país andar terruqueando. Efectivamente, si se trata de asociar cualquier personalidad que no le gusta a algunos con la violencia terrorista, con las formas extremas del maoísmo que vimos practicadas por Sendero Luminoso, eso es muy malo para el país. Eso nos hace retroceder, nos impide dialogar. Si a eso se refiere, tiene usted razón, pero hay un hecho real de que han habido vínculos con Movadef y que Movadef tenía un vínculo estructural con Sendero Luminoso. Usted forma parte de una corriente de izquierda que se opuso a Sendero Luminoso y que tiene víctimas que fueron asesinadas por Sendero Luminoso. Ese problema, aparentemente nos guste o no, reaparece más allá de que algunos quieran manipularlo y utilizarlo, como usted dice, para terruquear. Mire, Fernando, lo decimos de manera tajante. Nosotros siempre hemos defendido la democracia, siempre hemos defendido los derechos fundamentales de las víctimas. Hay un conjunto de víctimas. De hecho, hace poquito se ha celebrado los 18 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, y lo que se ha hecho con relación a temas de justicia, reparación, memoria, a todas las víctimas que han sufrido hechos de violencia durísimos entre los 80 y 2000, es muy poco. Si en este contexto pudiéramos como centro a las víctimas, yo estaría de acuerdo en hacer todo lo posible para ver qué acciones y qué decisiones de políticas públicas encaminamos para garantizar la reparación y memoria. Eso para nosotros es fundamental. Pero si utilizamos esos hechos del pasado para empezar a atacar, cuestionar, sin que haya una mayor objetividad, eso no nos parece adecuado. Creo que necesitamos generar condiciones de gobernabilidad en un contexto sumamente difícil y nosotros seguiremos defendiendo los derechos fundamentales de la persona. Creo que se ha generado distintas fuerzas políticas que se van a invitar a algunos ministros, van a esclarecer. Perfecto, que se haga, pero finalmente la decisión la tiene que tomar el presidente de la República. Tampoco podemos permitir que desde el Congreso se genere un avasallamiento para colocar ministros a la medida de ciertas personas. No, a la medida de ciertas personas no, pero usted se presenta como una defensora rigurosa de la Constitución cuando se ve amenazada, según usted, respecto del tema de la confianza, debería tener el mismo rigor para que se respete claramente la ley y las credenciales democráticas de las personas que son escogidas, porque si resulta que hay algunas personas que no están condenadas, pero tienen investigaciones por estafa y por falsedad, como se dice que es el caso, por ejemplo, del ministro de Cultura, pues entonces también debería usted echar un vistazo a eso y ver si a esa personalidad está apoyándola usted y su partido también. Menciono el caso del señor Ciro Gálvez, porque no tiene que ver con terrorismo, justamente, pero sí con respeto a la ley y con credenciales democráticas. Miren, nosotros respetamos el derecho a la designación que ha hecho el presidente. La designación de los cargos de confianza, por supuesto que se tienen que darse con la idoneidad que corresponda y tienen que ser vigilados sigilosamente en función a los cargos, funciones y tareas que están desarrollando. Nosotros somos muy claros y enérgicos en eso. Soy defensora de la Constitución y también de esa misma manera respetamos el Estado constitucional de derecho y también todo lo que nuestro Tribunal Constitucional se ha ido afirmando en un marco constitucional que actualmente tenemos. Así que creo que todas las críticas se han dado, esperaremos el anuncio oficial que haga el presidente de la República y si hay cambios que se tienen que hacer, le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo. Ruth Luque, nos está hasta el momento hablando de la manera como reaccionan
ante los acontecimientos políticos vinculados con el Ejecutivo. Pero usted, como legisladora y su bancada, ¿qué grandes proyectos están elaborando con los que quieren marcar de una manera proactiva la agenda pública del país para sacarla justamente de este marasmo en el que estamos por estar todos peleando contra todos? Fernando, una primera cosa que nosotros hemos venido insistiendo durante campaña es, por ejemplo, fortalecer fuertemente toda la labor de fiscalización desde el Congreso de la República. De hecho, nuestra bancada ha venido acompañando varios procesos de la vacunación. Hemos estado dialogando incluso con algunos ministros para poder insistir que se haga una incidencia sobre esta segunda dosis que nos parece fundamental, que se fortalezca el primer nivel de atención. Hemos promovido una comisión investigadora para que, por ejemplo, se investiguen todos los actos de corrupción que durante toda la pandemia, desde salud, desde el Ministerio de Salud y desde gobiernos locales, han llegado distintos hechos sobre corrupción. Esa comisión investigadora se debería instalar los siguientes días, porque necesitamos que toda la atención de salud durante esta pandemia se dé sin que se meta manos al dinero del Estado. Hemos presentado ya, de hecho, algunas iniciativas legislativas, como el caso de la suspensión perfecta de labores, que de hecho fue anunciado en el debate de la cuestión de confianza por el propio gabinete, anunciando que se va a derogar un decreto de urgencia que ya no tenía sentido, porque ya la activación económica se está dando. Hemos presentado y estamos también evaluando otras iniciativas legislativas respecto al tema de la agricultura para fortalecer el marco a favor de las comunidades campesinas. Y estamos trabajando en temas como este tipo. Muy bien, tomamos nota entonces de ese trabajo que están haciendo y en cuanto hayan proyectos de ley listos, por favor, nos informa para poder discutir sobre esas cosas, que sea una contribución a la agenda pública de nuestro país. Muchas gracias por su presencia, Ruth Luque. Recuerdo que usted es la vocera de la bancada de Juntos por el Perú, que tiene 5 miembros, si es que cuento bien, ¿no? Son 5 ustedes, ¿no? 5. Nosotros somos 5 integrantes de la bancada. Y nosotros seguiremos firmes, Fernando, defendiendo la voluntad popular, defendiendo la democracia y hacer un uso adecuado de nuestro ejercicio de fiscalización. Yo creo que en este momento de pandemia necesitamos que haya un adecuado diálogo entre ejecutivo, legislativo y actuar de manera responsable, colocando siempre en el centro las necesidades de la población en una pandemia que significa que todos los actores políticos podamos pensar en el país. Y siempre defenderemos el marco constitucional vigente. Muchas gracias, Ruth Luque, por sus explicaciones y su presencia en RPP. Vamos a hacer una breve pausa para, después de ella, hablar directamente sobre el presupuesto general de la República para el año próximo, que ha sido presentado a la fecha exacta que prevé la ley, y ha sido publicado en el Diario Peruano y dará lugar naturalmente a un debate y a una modificación. Es el presupuesto inicial durante 3 meses antes de ser aprobado al término de este periodo. Vamos primero a una pausa y luego conversaremos con el economista Eduardo Recoba.